Bendito, eterno Dios, soberano, poderoso, Rey del universo. Alabamos y glorificamos tu nombre porque eres bueno y fiel. Y nos ayudas y nos bendices. Y tienes preparado un plan maravilloso para todos los que te amamos, para todos los que te seguimos. Padre, te pedimos que nos guíes hoy a través de la palabra que vamos a compartir. Y que nuestros corazones estén abiertos y que podamos tener la sensibilidad espiritual para captar el mensaje que traes para nuestras vidas, por los méritos de Yeshua. Amén. Estamos a puertas de la fiesta de Purim Sameach. Esta fiesta que es bien importante y yo quiero hacer un poco de remembranza y adentrarme en un tema que es importante para todos nosotros, para volver a ubicarnos y a las personas nuevas que van llegando sepan al menos una base para que puedan celebrar con entendimiento y sobre todo reconozcan lo que está detrás de todo esto. La fiesta de Purim se festeja todos los años el 14 del mes hebreo de Adar. Se celebra y la gente va a las sinagogas o a las comunidades en donde celebramos estas fiestas y se comparte y se festeja y se tiene un tiempo muy especial. Purim es una fiesta que tiene una connotación muy especial para el pueblo de Israel. Se reconoce como la fiesta más alegre de las fiestas que se celebran en el pueblo de Israel, debido a que Dios salvó a todos los judíos de esa época, en ese tiempo, del exterminio de manos del imperio persa que gobernaba el rey, que en algunas versiones de la Biblia aparece como Asuero, y también en otras como Jerjes, que se conoce en la historia como Ahasverosh también, Ahasverosh o Asuero. Y en esta fiesta del pueblo de Israel se conmemora la salvación, como ya decía, del exterminio del malvado plan de un hombre perverso en la antigua Persia que se llamaba ¿cómo? Hamán. Esther capítulo 3, versículo 13 dice que el plan de Hamán era destruir, asesinar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres, niños, en un solo día. ¿Sí? Gracias al Eterno porque Él siempre guarda a los que son suyos. Él siempre guarda a aquellos que tienen pacto con Él, y al pueblo de Israel que vivía en ese tiempo entre los persas le dio salvación. Esta fiesta, ¿alguien recuerda aquí por qué se llama Purim? ¿Por qué? La fiesta lleva el nombre de Purim porque la palabra pur en hebreo no significa puro. Purim, pur significa suerte. Purim significa suertes. Y eso debido a que ese mes se fijó, esa fecha se fijó para el exterminio de los judíos con base a un sorteo, en donde él determinó que sería ese día, el día 13, que exterminaría a los judíos de todo ese imperio. Tenía un plan bien organizado para asesinarlos a todos y que desapareciera ese remanente de Israel, de la tierra, al menos de esa tierra como se conocía en ese momento. Pero como el Eterno es bueno y maravilloso, Él frustró ese plan que tenía Hamán, este hombre malvado. Esta fiesta de Purim está basada en la Megilá de Esther, en el libro de Esther, y yo quiero invitarlos, por favor, que abran sus Biblias en Esther capítulo 9, verso 20 en adelante. Esther, el libro de Esther, capítulo 9, verso 20 en adelante. Dice así: escribió Mardoqueo o Mordejai estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero o rey Ahasverosh, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar. ¿Cuándo? 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes de cada año, como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos. Y como el mes, como se lo decía a usted la vez pasada, no solamente es un día, es un mes, como el mes en que la tristeza se trocó o se transformó en alegría y el luto en festividad. Baruch Hashem, ese es uno de los contenidos más importantes que tiene esta festividad. El mes de Adar es un mes de donde
los que se conectan con la energía, con el poder, con la gracia, con el favor de Dios que está detrás de esta festividad, aprenden a depender de Dios para transformar el luto, la opresión en gozo y en alegría. Usted y yo tenemos también luto y opresión a diario, ¿verdad? Pero dice que ellos convirtieron esa alegría en luto y festividad. Y dice aquí, que los convirtieran en días de banquete y de gozo, en días de enviar regalos cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. De allí el mandamiento, se puede decir así, que rabínico de alguna manera. Esta fiesta no es una fiesta toraica de Moshe, es una fiesta de parte de la costumbre de Israel que fue establecida en esta época, ¿verdad? Y que establece, digamos, un precepto así para el pueblo de Israel, de enviarse regalos como hermanos, como amigos, etcétera, y enviarle regalos a otros y dar cosas para los pobres. ¿Sí o no, Jairo? ¿Está leyendo conmigo? Me gusta que vaya leyendo para que se meta en la película, ¿ok? Y dice el versículo 23, y los judíos aceptaron esta costumbre. ¿Sabe una cosa? Hay costumbres que se establecen por los jueces de Israel, los líderes de Israel. ¿Okay? Y cuando todo el pueblo las acepta, se convierten en una costumbre que es avalada por el pueblo de Israel. Más adelante, un día esto vamos a hablar acerca de la importancia que tiene eso para que entendamos algunas cosas que antes yo no entendía y que he venido entendiendo. Y los judíos aceptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar según les escribió Mordejai. Porque Hamán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para exterminarlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para arruinarlos y acabar con ellos. Pero cuando Ester se presentó ante el rey, este ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que los colgaran a él y a sus hijos en una horca. Purín celebra la victoria que Dios le dio a su pueblo y la derrota que le dio a los enemigos de su pueblo también. ¿Ya? Y esto es para recordarnos a nosotros que cuando tenemos enemigos físicos, emocionales, espirituales y lo que sea, si nosotros clamamos al cielo, el Eterno puede transformar todo eso, ponernos en paz con nuestros enemigos y decretar su derrota. Amén. Esos enemigos pueden ser espirituales, emocionales, económicos y lo que sea. Y dice acá el versículo 26, por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Asimismo, debido a lo relatado en esta carta y por lo que ellos mismos vieron y lo que les llegó a su conocimiento. Dice el verso 27, los judíos establecieron y prometieron que ellos, sus descendientes y todos sus allegados, me gusta eso. Diga, yo soy un allegado al pueblo de Israel. Soy un allegado. Ustedes saben que nosotros no somos judíos, eso lo hemos enseñado hasta la saciedad. No somos judíos. Amamos a los judíos, creemos que tienen un lugar especial, Dios les dio un lugar especial. Nosotros hemos venido a ser injertados dentro de ese pueblo de Israel, digamos en el mundo Aleph, en el mundo celestial, ¿ya? No para volvernos judíos, sino para vivir dentro del rol que el Mesías nos dio a nosotros, ¿verdad? Pero en comunidad, en amistad, y no solamente en sociedad, en hermandad con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Y todos sus allegados, dice, no dejarían de celebrar estos dos días, según este escrito y esta fecha de año en año. ¿Sí se da cuenta? Quizás hay personas que conocen la Biblia, que leen la carta de Ester, he escuchado muchos mensajes acerca de Ester, pero nunca, en más de 15 años de mi peregrinar, conociendo la palabra de Dios, había escuchado que alguien que no fuera judío celebrara esta fiesta porque entendía que Israel, que estaban de alguna manera, eran allegados a Israel y que tenían una herencia que había venido de Israel. Pero Baruch Hashem, que el Eterno nos ha dado esa luz. Amén. Y hoy por eso celebramos nosotros. Hay gente que me pregunta, ¿ustedes son judíos? No somos judíos, pero nos consideramos hermanos de ellos. El Mesías es judío, Yeshua es un judío que celebraba estas cosas, ¿saben? Yeshua era un judío que observaba los mandamientos que Dios le daba a su pueblo. Y algo que algunas personas no saben, incluso hasta cosas que tienen que ver con la ley oral. Costumbres que entre comillas eran de hombres, pero que Dios las avaló a través de los jueces que tenía Israel.
Estos días me preguntaban, ¿es verdad, pastor, que Yeshua rechazó la Torah oral? No necesariamente. Le decía, ¿sabes una cosa? Cuando tú miras la celebración de Pesaj o Pascua, en la Biblia, en Éxodo capítulo 12, dice que se debe celebrar solo con hierbas amargas y con pan ácimo, matzá, ¿verdad? Y la carne del cordero. Usted lee eso, usted no va a encontrar que hay copas de vino. ¿Sí se da cuenta? Pero cuando usted ve que Yeshua está celebrando, utiliza unas copas de vino. Esas copas de vino las introdujo la tradición de Israel. Los sabios de Israel introdujeron esa costumbre, ¿ya? Y como el pueblo la aceptó toda, entonces aparte de eso, y por eso Yeshua levanta una copa, y esta es la copa del nuevo pacto. Esa es la copa que se llama la tercera copa, que es la copa de la redención. Por cierto, les animo que vayan también pensando esto, porque ya el próximo mes cae Pesaj, la celebración de Pascua, ¿ok? Y Yeshua lo observó. Obviamente Yeshua estuvo en contra de el legalismo que rompía con el espíritu de la Torah, como enseñó él, el amor, la misericordia, la justicia y la fe, ese tipo de cosas. Cuando estas reglas rompe con ese espíritu, entonces Yeshua no abraza eso, ¿okay? Yeshua critica la religiosidad cuando la religiosidad no deja de estar conectada con el corazón y con los deseos más profundos del Eterno. ¿Ok? Seguimos leyendo, entonces dice el versículo 29, dice, y la reina Esther, hija de Abijail, y Mordejai el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, de Shalom y Emet, para confirmar estos días de Purim en la fecha señalada, según les había ordenado Mordejai el judío y la reina Esther, y según ellos lo habían establecido para sí mismos y para su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su lamento. El mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y ello fue registrado en un libro. ¿Ok? Eso es para que hay personas que preguntan, ¿cuál es el asidero bíblico de eso? Bueno, ahí lo tienen. Ese es el asidero, esa es la base bíblica por la cual celebramos nosotros Purim, dentro de la tradición que Dios le ha dado y le ha permitido a Israel. Ahora, amados míos, Purim tiene algo bien interesante, amados, y es que dentro de esta fiesta del pueblo judío, es el momento en que más bulla y más alboroto hay en el año dentro de una comunidad religiosa judía, dentro de la sinagoga. Hay algarabía y bulla, cosa que normalmente no se hace en una sinagoga. Usted en la sinagoga no va a escuchar las bullas estas que hacemos nosotros. Pero en Purim, cada vez que se lee la Megilá y se pronuncia el nombre de Hamán, hay una costumbre en Israel de rechiflar, de sonar una matraca, de pisar, de no pisar a otra persona, de ponerle el zapato al piso, de gritar, y básicamente es como haciendo alusión a que se ha borrado la memoria del nombre de Hamán del pueblo de Israel. La congregación constantemente concentrados en la lectura, por eso es que se debe hacer la lectura varias veces para saber lo que está diciendo. Entonces toman pitos y cualquier cosa, hasta ollas. Hay comunidades de ollas, platos, lo suenan. Cada vez que se va leyendo la carta del libro de Esther, la Megilá Esther, y suena el nombre de Hamán. Y algunos incluso escriben el nombre de este hombre en la suela de sus zapatos y pisan fuerte así, ¿sí? Y otros escriben su nombre en cera para después derretirlo. Todos esos son de alguna manera actos simbólicos, ¿verdad? La pregunta que nos podemos hacer entonces es, ¿cuál sería la razón por la cual se hace esto? ¿Por qué en Purim se acostumbra a hacer ese tipo de actos? ¿Por qué se borra el nombre de Amán? ¿Cuál es el sentido que eso tiene para el pueblo judío? ¿Cuál es la razón para eso? Y vamos a mirarlo porque de alguna manera esto se ha vuelto un mandamiento dentro del pueblo de Israel cada vez que se celebra. Y algunas personas a veces que no entienden estas cosas y estos actos, a veces que creen, y le digo con humildad,
con cariño, que ellos son los que pueden imponer las cosas. Les voy a decir de otra manera. Lastimosamente pasa algo entre los gentiles, nosotros. Llega un hombre gentil, recibe algo de instrucción, se leyó un libro sobre raíces hebreas, era un gentil cristiano, en algunas cosas practicaba el paganismo, llegó a la raíz hebrea, leyó un libro escrito por otro gentil que ha extendido un poco la raíz hebrea, llega al pueblo de Israel, algunos de ellos se creen judíos, se circuncidan como judíos y tratan de vivir una vida como judíos y comienzan a decir que ellos ahora son los que tienen el verdadero conocimiento y que los judíos, nuestros hermanos de la casa de Israel, están mal. ¿Ya? Y entonces usted encuentra maestros por ahí en internet que sin tener el conocimiento debido acerca de esto comienzan a decir, esa gente ha inventado eso, vamos a quitarlo. E inventan otra tradición y van formando sin darse cuenta otra religión. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener humildad. Ayer escuchaba porque uno de nuestros maestros nos decía, ¿cómo debe venir el hijo pródigo a casa? En caso tal de que la persona sea de los hijos pródigos que es de la casa de Israel, de las tribus del norte, si es que es efraimita. Tiene que venir humillado. Tiene que venir con una actitud de, yo había dejado la herencia. Aquí se quedó en casa mi hermano. Ah, que no es perfecto, pero es mi hermano. Y mi padre le ha dado a mi hermano. Y llego humillado. Y no llego a decir ahora, hermano, tú estás haciendo las cosas mal. Yo que vengo de comer cerdo y a veces hasta caca afuera en el mundo perdido, no puedo venir a imponer a la casa del Padre lo que a mí me dé la gana. Yo tengo que aceptar lo que el Padre le ha permitido a ese hermano mayor que está ahí. ¿Me está entendiendo? Lastimosamente, a veces muchos de estos maestros que se hacen mesiánicos, que enseñan las raíces hebreas, que son gentiles como yo, y que venimos ahora a decir, ellos lo están haciendo mal, nosotros somos los que lo estamos haciendo bien. Señor, me perdone si en algún momento yo tomé esa actitud, por ignorancia. ¿Ya? Por algo Dios a través de miles de años ha permitido que exista ese pueblo y esos líderes que han enseñado judaísmo y la fe bíblica de la Torá que nos ha llegado a nosotros. Amén. Eso tenemos que agradecerlo al Eterno. No llegar aquí con imposiciones. No hagan pitos y maracas porque yo creo que eso es mundano. Hay personas raras. Perdónenme que me voy desviando del mensaje, pero yo vuelvo algún día. Quiero ir aprovechando el contexto para explicar algunas cosas. Alguien me decía por allí, me lo han dicho varias veces, ¿qué es eso de los disfraces? Eso es del diablo, hermano. Incluso hay gente que practica esta fe y critica el tema. Los judíos que tienen conocimiento de la Torá, que tienen al Dios verdadero, que conocen a Moshe Rabenu, que conocen los profetas de Israel, que Dios le dio una tradición milenaria que han preservado a través del tiempo, a pesar de errores que pueden cometer, Dios los estableció como jueces de su pueblo. ¿Ok? Y si ellos determinaron, ellos que son la autoridad, no las naciones están afuera. Acordémonos que somos un olivo silvestre que venimos a participar humildemente. No podemos venir. ¿Ellos por qué se ponen máscara? Porque sí. Hay una razón espiritual por la cual el pueblo de Israel ha establecido este tipo de cosas. No es cualquier aparecido que llegó y me dio la gana de poner así. Cuando en Israel se va a determinar una halajá o algún tipo de mandamiento, alguna cosa, no es cualquier lagañamico, con el perdón de la expresión, que se sienta un momentico a pensar, vamos a ver cómo invento una nueva tradición y la clavo aquí. Señores, son gente que tienen un temor de Hashem profundo en su corazón, que tienen 40, 50 años aprendiéndose la Torá, ¿sí? Que les hace falta algunos de ellos el conocimiento del Mesías Yeshua, pero que jamás Dios ha roto su pacto con su pueblo. Amén. Eso hay que recibirlo y hay que tener cuidado con eso. Yo quiero que vayamos sacando todos esos vicios de nosotros y aprendamos a respetar a nuestros hermanos. Y uno llega a una casa, y esto lo estoy aprendiendo, uno llega a una casa, el hermano Raúl con mucho cariño, lo amo mucho, es parte de esta familia espiritual, y esta es nuestra casa y vivimos acá. Pero el hermano Raúl, el día que venga, quítame el Shema, aquel que tengo allá, sin que yo le ordene, me lo cambie de lugar porque a él le parece que está mal allá en la puerta, yo lo he hecho con el favor de Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando yo llego a la casa de mis hermanos, yo no puedo venir a cambiarle de lugar los cuadros, los sofás, porque a mí me da la gana.
siendo yo un pastor mexicano, guatemalteco, americano o lo que sea, que nada he conocido de judaísmo, que tengo cualquier 2, 3 años de estar leyendo las raíces hebreas y aprendiendo algo. Tengo que ser humilde y dejarme enseñar. ¿Estamos? Con el tiempo van a entender la profundidad que esto tiene y por qué es necesario aprenderlo. ¿Ok? ¿Por qué razón se borra el nombre de Hamán? ¿Por qué se usa esta alaraca? ¿Por qué se hacen estos actos? Vaya conmigo a Deuteronomio, Devarim, capítulo 25, versos 17 al 19. Devarim o Deuteronomio 25, del 17 al 19. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Eso se lo está diciendo el Eterno a Israel. De cómo te salió al encuentro. En su mente subraye eso. De cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios, sin Yirat Hashem, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Esa es una actitud malvada. Pueblo que va pasando por allí y coges a los más débiles, a los que están más cansados, y los matas. ¿Sí? Malvado, malvado. Dice el verso 19: por tanto, cuando Adonai, tu Dios, te dé descanso de todos tus enemigos que te rodean, en la tierra que Adonai, tu Dios, te da como heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. No lo olvides. O sea, toda la vida acuérdate de eso. A pesar de que Dios es un Dios que no guarda rencor, hay algunos detalles que cuando se meten con la niña de sus ojos, se meten con él. ¿Ya? Y hay cositas que Dios les recuerda siempre a las naciones. Tengan cuidado con que se están metiendo es con mi pueblo. ¿Ya? ¿Y qué dice Shemot o Éxodo capítulo 17, versículo 14? Dice así, Shemot o Éxodo capítulo 17, versículo 14. Entonces, Hashem dijo a Moshe: escribe esto para que sea recordado en un libro, y di a Yehoshua o a Josué, si lo tradujera, si esto estuviera en el Nuevo Testamento, los cristianos la traducirían Jesús. Siempre me he preguntado por qué a Jesús le pusieron Jesús y a Josué, que tiene el mismo nombre de Jesús, le pusieron Josué. Como raro, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Él se llama Yehoshua, el nombre mismo que tiene nuestro santo maestro. Y di a Yehoshua que borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Yehoshua va a borrar la memoria de Amalek, porque el Eterno le dio ese conocimiento y esa orden. Ahora miren, si ustedes miran eso y miran bien la historia, se dan cuenta que Amalek atacó a los israelitas solo por odio. Odio sin causa, sin razón. Al analizar uno la geografía y todo eso, se da cuenta que los amalecitas estaban en una tierra de alguna manera lejana y no estaban bajo ninguna amenaza inminente. Es decir, el pueblo de Israel no les iba a hacer daño a ellos. Ellos estaban pasando y ellos no le iban a hacer daño. Tenían sed, estaban buscando agua para tomar. Venían por un desierto. ¿Y cómo le paga a esta gente? Le mata a aquellos débiles, se meten contra ellos, ¿ya? Y le dan por la espalda. Eso es un acto de cobardía y de odio. Y usted se preguntará, ¿pero qué tiene esto que ver con la Megilá de Esther? Que saltamos, ¿no? Venimos de la Megilá de Esther y nos metimos acá. Cuando usted va al capítulo 3, versículo 1 de Esther, capítulo 3, versículo 1, dice así, volviendo a Esther, dice 3:1, después de estas cosas el rey Asuero o Ahasverosh, o Asuero engrandeció a Hamán, hijo de Amedata, el agageo. Otras versiones dice el descendiente de Agag. Lo honró y puso su silla por encima de todos los príncipes que estaban con él. Básicamente lo que quiere decir esto es que Ahasverosh, este rey,
pone por encima de todos sus nobles a Hamán, ¿verdad? Y lo convierte como en el funcionario más poderoso de su imperio. ¿Sí? Hamán no era cualquiera. Hamán era un hombre poderoso en el imperio de los persas. Pero es interesante porque ese texto, en el capítulo 3, verso 1, da un dato especial, y ese dato es que Hamán era agageo. Dicen en unas versiones agagita. Yo quiero un momento que regrese conmigo a Primera de Samuel, o Primera de Samuel capítulo 15. Vamos a leer el verso 7 al verso 9. Primera de Samuel capítulo 15, verso 7 al verso 9. Vamos a darle uso a esas Biblias, por favor. No vengan a esta congregación sin Biblias. Va a llegar el día en que le voy a cerrar la puerta al que no traiga Biblia. Primera de Samuel 15, del 7 al 9. Dice así: y Saúl derrotó a ¿quiénes? A los amalecitas, desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Verso 8. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Ya Dios le había dado la orden. Dios la tenía casada con Amalec. Y en esta ocasión el rey Saúl le da una orden para que extermine a los niños, a todo el mundo ahí, al papá, a la mamá, toda esa gente. ¿Cómo? Profeta Samuel, perdón. Si Dios le da la orden a través del profeta para que los acabara a ellos por este acto tan cobarde y tan lleno de odio y de maldad contra su pueblo. Y dice el verso 8, que Saúl, el rey, capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y ahí comenzó a cometer un error. Dejó vivo a Agag, que era el papá de todos esos pollitos malos. Dice el verso 9, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Ellos cogieron lo mejorcito, ya, mataron lo peor. Dios le había dicho, acaba con todo. Pero Saúl cometió un error. Y de esta enseñanza a mí me queda algo en mente, es que hay cosas que uno tiene que obedecerlas completamente. A veces la obediencia a medias es una completa desobediencia. ¿Sí? Entonces Dios dice, acaba con eso, y a veces uno obede. Quiero que termines con esa mujer porque te hace mal, porque es mala contigo, porque te pega cachos, porque te pone cuernos, porque 10 veces te la ha hecho y no se ha casado contigo, y cuando te cases te la va a hacer 70. Y hay gente que dice, sí, el Señor me ha hablado, el pastor me lo ha dicho, el moré me explica y todo lo demás. Bueno, mira, hablo contigo y te digo, mi vida, mira, lo que pasa es que tú y yo somos incompatibles porque tú has sido mala conmigo, pero vamos a darnos un tiempito. ¿Ya? Entonces se siente contento porque terminó la novia, tiempito. Y se la pasa llamándola y habla con ella por teléfono y se encuentra con ella. Y la llama y le dice, te recuerdo tus besos, y esto y lo otro y tal. Y eso causa que vuelva y caiga. Y cuando cae, entonces Dios permite, perdónenme que esto es fuerte, que le dé un SIDA, una gonorrea o una cosa terrible, para que aprenda, ¿ya? Porque con Dios no se juega. Y usted y yo tenemos que tener cuidado. Cuando Dios nos dice, acaba con eso, acaba con eso. Si te masturbas y Dios te dice, quita eso de tu vida. No, es que yo apenas lo hago cada 3 meses. ¿Ya? Corta totalmente, porque si no, eso te va a destruir. Aquello que dejas acolitado ahí en tu vida te va a destruir. Y escúchame. Ahora, Agag se salvó por esta clemencia que tuvo el rey Saúl, que de acuerdo a Samuel la consideró un acto desagradable ante el Eterno. Aquí está la conexión. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tiene que ver Amalek con Purim? En el capítulo 3 que leímos, versículo 1, y se identifica a Amán como un descendiente ¿de quién? De Agag. ¿Y quién era Agag? Rey de Amalek. Y eso fue tiempo, bastante tiempo. O sea, por culpa de Saúl, por haber dejado vivo a Agag, puso el riesgo de todos los judíos, de toda la nación de Israel, en que había en ese momento en Persia. Un errorcito así pequeño, una desobediencia media puede causar en el futuro destrucción para un pueblo. Baruch Hashem, que Él es bueno, misericordioso, y salvó a su pueblo. Pero podríamos decir, como dice el Moré,
Saúl puso en riesgo de aniquilación a su propio pueblo. Cuando tú estás llamado a tomar decisiones radicales, a cambiar, a soltar el pecado de tu vida y lo que sea, y tú no haces caso a Dios como Dios te ha mandado, no solamente pones peligro tu vida, sino a tu familia, tu negocio, tu empresa y a tu comunidad. ¿Sabes? A tu comunidad. ¿Me está escuchando? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay con el que se mete con la comunidad de Dios, con la niña de los ojos de Dios. Y si es de afuera, Dios lo castiga. Y si es de adentro, Dios también lo castiga. ¿Ok? Entonces es mejor acabar con Agag de una vez por todas. Tu Agag puede ser que te robas los diezmos, tu Agag puede ser que te masturbas, tu Agag puede ser que eres chismoso, tu Agag puede ser que no le crees a Dios, tu Agag puede ser que vives triste y aburrido de la vida sin sentido. Tu Agag puede ser un novio mal tenido, una novia mal tenida, ¿ya? Una relación de amistad que te hace daño, etcétera, etcétera, y que te puede llegar a causar, aunque tú no lo ves ahorita porque quizás no tienes esa espiritualidad para verlo, que más adelante en el futuro te puede perseguir. ¿Está conmigo? Entonces, hay aquí una verdad importante, y es que hay una conexión entre aquel pecado que cometió Saúl de no obedecer a Dios, puso en peligro a su pueblo a través de Amán, que era un descendiente de este rey que había quedado vivo. En algún momento se filtró la información de que un día el Dios de Israel iba a acabar con ese pueblo por su maldad. Y como quedó vivo un informante, de ahí en adelante quedó en su descendencia la información y quedó entonces la idea de todo el que venga de ese pueblo lo voy a acabar. ¿Ya? Como Gargamel, los acabaré aunque sea lo último que haga, ¿verdad? Ahora, volviendo a Deuteronomio 25, 17, 18, hay algo interesante que el Talmud explica. Dice Deuteronomio 25, 17, el texto que leímos: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, y de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios. Esta expresión que dice aquí, te salió al encuentro en el camino, es esta expresión que usted ve allí. Asher karha baderech. Asher karha baderech. La palabra hebrea karha, dice el Talmud, significa literalmente coincidencia o casualidad. Y nuestros hermanos judíos enseñan que en la filosofía de Amalek no existe la creencia en un diseño perfecto y en la providencia de Dios como creador. La filosofía de vida de los amalecitas es que todo es casual, que todo está dictado por el azar, que todo está dictado por la suerte y el destino. Y eso entonces hace que ellos pierdan el temor de Dios en sus corazones. Por eso dice el versículo, te salió el encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios, explica el Talmud. El Talmud entonces hace una relación entre el verbo, la palabra que aparece allí, karha, con la coincidencia y la casualidad, como el estilo de vida, o digamos así, la filosofía de vida de aquellos que son de Amalek. De alguna manera, Amalek representa a aquellos que no temen al Eterno, aquellos que no tienen en cuenta la providencia de Dios en el mundo y en sus vidas. Los amalecitas y los jamanitas, los seguidores de Hamán, su padre, son personas que no tienen temor de Hashem, o Yirat Hashem. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una vez hablamos de Yirat Hashem en esta congregación? Yo enseñé que Yirat Hashem, o temor de Dios, es estar conscientes que todo el tiempo Dios es capaz de ver y de percibir todo lo que nosotros pensamos, somos, nuestras motivaciones, etcétera. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Cuando una persona tiene temor de Dios, sabe que Dios está presente en todas partes. Hoy en día están de moda los circuitos cerrados y las cámaras en las casas y todo eso, ¿no? Cualquier día pongo aquí unas cámaras. Pero yo sé que tengo unas cámaras del cielo que me están viendo todo el tiempo. En el canal de Dios que se llama ¿cómo?
Dios te ve. Todo el tiempo. Circuito cerrado por todas partes. Cuando tú eres consciente de eso, eso te hace consciente que hay un Dios que maneja el universo, que las cosas no vinieron del azar, que tú no eres producto de la casualidad, que todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito, incluso cuando tus enemigos te persiguen para destruirte, cuando se te muere un familiar, cuando pierdes dinero, cuando tus finanzas se caen. Si tú tienes temor de Dios en tu corazón, no vives de acuerdo a la filosofía de los amalecita y de Hamán, entonces tú vas a aborrecer el mal. Dice Proverbios que el temor de Dios es aborrecer el mal. Una persona que ama a Dios o que teme a Dios, que sirve a Dios, y de inmediato rechaza todo lo que es malo. Una persona que no tiene temor de Dios, que dice, todo es producto de la casualidad. A mí me hizo simplemente el Big Bang, yo soy un mico andante. ¿Ya? No tengo que ver con nada. Miren, cuando uno analiza la vida de los ateos y de estas personas que no tienen nada que ver con Dios, se da cuenta, quizás no todos, pero hay una conexión entre el pensamiento de, si yo entiendo que vengo de un mico, de un mono, de lo que sea, y no de Dios, entonces yo voy a tratar a la gente como animales. ¿Ya? Y eso es lo que a veces hace que el mundo se destruya y se dañe. Sí. Ellos no piensan en eso, mi amor, porque ellos no creen que Dios creó el mico, ni creó nada. Simplemente que es producto de la casualidad y de un poco de moléculas que se juntaron y una partícula de polvo que estalló por allá en el infinito y que salieron estas cosas perfectas como usted y como yo. Yo creo que a veces se necesita más fe para eso. Hay ateos que tienen cierto fundamento y ciertas cosas, pero en realidad no es el tema aquí. Otra cosa que enseña el Talmud también, dándole un nuevo enfoque a este pasaje de Deuteronomio 25-18, cuando dice que Amalek te salió al encuentro. En hebreo la palabra karja que está ahí es de la raíz kar, y la raíz kar en hebreo significa frío. Entonces los sabios del Talmud básicamente dicen que Amalek viene al encuentro contra los israelitas para enfriarlos. Diga conmigo, para enfriarlos. Ojo con esto. Amalek, que entre otras cosas te voy a decir desde ya, Amalek, los sabios judíos lo relacionan directamente con el Yetzer Hará, con la mala inclinación, con la carne, con las pasiones bajas tuyas y mías, con los malos deseos. Amalek viene para enfriarnos. Amalek viene para enfriarnos. Entonces, los sabios del Talmud dicen que Amalek viene al encuentro de los hijos de Dios para enfriarlos. Y yo creo que eso es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros somos atacados desde adentro. A veces somos atacados desde afuera, el enemigo que tenemos externo, pero muchas veces somos atacados desde adentro. Y muchas veces el ataque que trae el enemigo interior, el satán interior que tenemos nosotros, el Yetzer Hará, es que nos lleva a un estado de frialdad espiritual, de insensibilidad, de dureza de corazón, donde no nos importa ni nosotros ni los demás, donde no nos importa nada, nos importa solamente satisfacer nuestros propios deseos, donde no nos importa ir a la palabra, donde el fuego del Espíritu, ¿se acuerdan de la tea de la que habló el Moré en su enseñanza? Que no se me olvida, encendida de fuego, se va llenando de agua fría y ya no prende. Esa es su vida cuando no ora. Esa es su vida cuando usted está cada día más, se enoja, grita, murmura, le echa lengua al resto de gente, critica, ¿sí? Es tacaño. No da ni para la obra, ni para su mamá, ni para su abuela, ni para el vecino, ni para el necesitado, ni para nadie. Amalek se viene haciendo presente en nuestras vidas. Y sabes una cosa, el Eterno nos ha llamado a vivir una vida fría, ¿sí o no? Yo como ustedes eran, no. Yo les hablo así para que ustedes, sí, el pastor sabe bastante, Dios dijo que viviéramos una vida fría, para ver si se despiertan. Una vida con fuego, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Fuego. Me gusta esa palabra. Fuego. Esh en hebreo.
Dice Rabino Shaul en capítulo 12 de Romanos, verso 11, dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Eterno. Fervientes, ¿sabe dónde viene la palabra fervor? De fuego, de candela. Cuando usted, escúcheme, cuando usted se dé cuenta que usted viene a la congregación y vive dormido, ni porque el pastor lo ataca con palabras que podrían caerle a usted, y usted no lee la Biblia, estamos adorando, estás mirando para el techo, las estrellas esas, está pensando por allá en si la gallina puso un huevo. Usted está siendo atacado por el espíritu de Amalek y tiene que tener cuidado porque pierde la batalla. Amalek enfría para llevarlo a uno al desgaste, para llevarlo a uno a un estado espiritual de desánimo, de aburrimiento. Cuando usted se sienta frío, dígale: Señor, lléname de tu fuego, enciéndeme, porque ha venido al encuentro mío Amalek a darme por la espalda. Y en el momento más terrible. ¿Usted no se ha dado cuenta que la vida funciona así? Que cuando usted está más llevado, cuando vienen los problemas, cuando vienen las cosas, que usted más bien necesita fuerza, ¡pum!, le viene otro garrotazo encima. A veces no es Dios, no es el diablo ni nada de eso. A veces es Dios mismo que le da permiso a Amalek para que nos ataque. ¿Sí? Porque es en esos momentos cuando se ve si tú verdaderamente amas al Eterno o no y estás dispuesto a luchar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se tiene que borrar la memoria de Hamán? Porque hay que reconocer a nuestros enemigos y aprender a luchar contra ellos. Hay que tener en cuenta que existe Amalek y hay que buscar la forma de destruirlo. ¿Me está escuchando? Quiere el Eterno darle a usted luz para que pueda detectar cuál es el Amalek que lo persigue. ¿Ya? Recuerde que hay Amalek que vienen de afuera y hay unos que vienen de adentro. Yetzer Hará es el peor. La carne. Si quiere saber qué es el Yetzer Hará, lea Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. ¿Qué dice que es? Fornicación, adulterio, lascivia, malas palabras, celos, contiendas, chistes vulgares, borracheras, envidias, herejías y todas esas cosas. Y todo el que practique esas cosas, dice la Escritura, no heredará el reino de Dios, no entrará al mundo por venir. ¿Usted quiere heredar el reino de Dios? Dice mi esposa que Amalek ataca por el lado más débil, y es cierto, siempre va a atacarlo por el lado más débil, por eso tiene que cuidarse, ponerse una coraza para luchar. ¿Sí? Ahora, le voy a decir una cosa, nosotros también tenemos que luchar contra los sistemas, no contra las personas, escuche, no contra las personas, sino contra los sistemas, ¿verdad?, que promueven el mal, que promueven el ateísmo, que promueven la inmoralidad, que promueven el pecado. Nosotros estamos llamados a eso, ¿sí? No porque nos guste la guerra, sino que porque es parte de que una persona que hace el bien está llamada activamente a destruir el mal. Ojo, no a las personas, y eso que quiero que quede claro. Hay gente mala, igual que Amalek, que trabajan todos los días de su vida para eliminar la conciencia de Dios en la tierra, para tratar de sacar de alguna manera de la mente de las personas que Dios es real, que Dios existe, que Dios tiene el control de las circunstancias. Hay gente que trabaja día y noche para ello. Yo conozco a varios. Hay sistemas enteros. En cada cierto tiempo yo tengo que reeducar mi mente y llenarla de la palabra de Dios y del conocimiento, y me empapo de conocimiento de gente que tiene sabiduría para presentar defensa de la fe y para tener argumentos válidos que puedan mostrar a Dios en un mundo donde quieren sacarlo. ¿Me están escuchando todos? Amalek ataca. Amalek te hace perder la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, que el Eterno nos va a ayudar y que nos ayude a reconocer cuál es nuestro enemigo, cuáles son nuestros enemigos, cuáles son los Amalek que se mueven a nuestro alrededor. Porque el Eterno ha dicho allí que Él quiere borrar la memoria de Amalek debajo del cielo. Todo aquel que va en contra de su pueblo, en contra de sus principios, en contra de su palabra, para sacarlo del sistema, el Eterno quiere borrarlo. No borrarlo quitándole la vida,
Hoy se borra cuando nos da la sabiduría y el conocimiento para poder presentar defensa y enseñar con la palabra de Dios a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo nosotros borramos la memoria de Amalek? Identificando a los que no tienen temor de Dios, identificando a los sistemas que envenenan a la gente con motivos impuros para sacar del mundo, para desaparecer la conciencia del eterno de la vida de las personas. En la medida que, eso es una de las formas, en la medida que nosotros podamos luchar contra todo sistema que quiera sacar la palabra de Dios, la Torá, sistemas antisemitas, judeofóbicos, torafóbicos, son familia, son primos de Amalek, están picados por el bicho de Amalek. Y a veces, lastimosamente, no se dan cuenta las personas que el mal no es algo que proviene de Dios. En estos días vi en el WhatsApp de uno de ustedes, creo que de Carmen Elena, que decía una frase así como: Dios no creó el mal es el resultado de la ausencia de Dios del corazón de los seres humanos. ¿Eras tú, no? Eso es verdad. La gente se preocupa: el mundo está malo, el mundo está malo. Entonces dice: ¿por qué hay tan mal? Si hay un Dios bueno y de amor y misericordia, ¿por qué hay tanto mal? La respuesta es sencilla. Entre más el mundo, la gente, los profesores, los científicos, las personas, los mismos líderes religiosos que aportan para eso. Hasta el Papa a veces sale con unos discursos y unas cosas para darle el lado a los ateos. Él trata de darle el lado a todo el mundo, para quedar bien con todo el mundo. Y no se dan cuenta que tienen el espíritu de Amalek, ¿ya? Y que terminan sacando a Dios del sistema, y lo que hacen es hacer que la gente viva mal y que este mundo esté en caos. Y yo le voy a pedir unos minutos más a usted, porque yo quiero decirle algo a través de lo cual se ha manifestado Amalek a través de la historia, que es algo contra lo cual nosotros estamos llamados a luchar junto con nuestros hermanos judíos. Escúcheme, presta atención, porque usted tiene que convertirse en un agente que ayuda a exterminar a Amalek de la tierra. Al menos a luchar. Sabemos que Mashiach va a quitar a Amalek de la tierra y va a destruir la idolatría y va a acabar con todo eso. Pero mientras, nosotros podemos ser agentes del reino para eso, y tenemos que identificar. Y le voy a decir que todo lo que le he venido diciendo, Amalek es el espíritu antisemita que hay en el mundo. Antisemita. ¿Sabe de quién era hijo Amalek? ¿Quién sabe aquí de quién era hijo Amalek? De Edom. ¿Sabe quién es Edom en la historia? Roma. Esaú. ¿Sabe que el mundo está dividido, sí, en Esaú y en Jacob? ¿Sí? Esaú y Jacob. Los rabinos, a través de la sabiduría judía, enseñan que Esaú es Roma. Y de hecho hay registros de que los edomitas fueron los de donde nace el sistema romano, donde nace Roma. Y quiero decirle que no solamente Roma, porque el mundo ha sido afectado por el espíritu de Amalek en muchas culturas, en muchas personas, en muchas mentes. Y le voy a decir que existen, al menos los autores hablan de 3 tipos de antisemitismo o judeofobia. Una es la que le llaman antisemitismo, judeofobia religiosa, que es algo con lo cual tenemos que luchar nosotros todos los días. Hay otra que se llama antisemitismo o judeofobia racial. Y hay otro que se conoce como antisemitismo o judeofobia ideológica, también conocida como nuevo antisemitismo. Quiero decirle que desde los primeros siglos, después de la era común y después de la muerte de Yeshua y de sus discípulos primarios, las raíces del antisemitismo y el espíritu de Amalek se comenzó a mover de una manera muy sutil, para minar las mentes y los corazones de las personas y alejarlos del Dios de Israel y de la Torá del Dios de Israel. Escúchenme una cosa. Cuando el mundo saca a los judíos del sistema y mata a los judíos, o los rechaza, o sobre todo los matan, es para tratar, sin querer o queriendo, de sacar la Torá del camino. Sacando la Torá del camino, donde no hay Dios, cada quien hace lo que le da su gana. Y hay un caos en el mundo. Miren, les voy a decir algunas cosas. Algunos saben esta información, y de hecho en estos días mandé un video acerca de eso a algunos de ustedes. Y dentro de lo que se conoció como la iglesia cristiana, que realmente tuvo su auge máximo por allá en el siglo IV con el señor Constantino y su combo, desde los primeros siglos hubo hombres
que fueron llamados padres de la iglesia, o sea, los teólogos, los líderes reconocidos dentro de la iglesia que formaban la teología y el pensamiento de aquellos que seguían, digamos así, a Dios. Estos líderes cristianos que fueron responsables de ir sistematizando las enseñanzas de la teología cristiana y que eventualmente fueron formando una religión separada del judaísmo y separada del pueblo de Israel. Justino Mártir fue una de esas personas. Y Justino Mártir, él fue un hombre que vivió entre el año 100 y el año 168 aproximadamente. Enseñó que el convenio, el pacto de Dios con los judíos había caducado y que los gentiles habían reemplazado a los judíos en el plan redentor de Dios. Y eso le comienza a dar forma a esa idea de la teología del reemplazo. ¿Cuál es la teología del reemplazo? Quítate tú para ponerme yo. Que Dios rechazó al pueblo judío como pueblo y se buscó un nuevo pueblo que ahora se llama la iglesia cristiana. Y eso quedó. Y hoy yo le puedo demostrar con la Biblia que usted tiene en español, sobre todo Reina Valera y otras versiones, que hay antisemitismo, judeofobia y antitorá en estas versiones de la Biblia. Los que vayan a las clases virtuales o a los Beit Shalom, algún día van a ver una clase que tiene que ver con eso y cómo hay una doctrina que se ha desarrollado en el ambiente, en alguna parte del ambiente cristiano, que dice que Israel fue un pueblo que fue desechado por Dios y que ahora la nueva iglesia son los gentiles, que ya nada tiene que ver con Dios, con los judíos, y eso comenzó a fundamentarse. Miren, apenas terminando el primer siglo, comenzando el segundo siglo, apenas allí. ¿Sí? Prácticamente con la muerte de los primeros, de Yohanan, que fue uno de los últimos, el escritor de Apocalipsis, de Revelaciones, ya comenzaron a haber brotes de antisemitismo. Detrás de eso que está ahí, hay escondido antisemitismo. Judíos, fuera. Ya, cristianos o gentiles son los que mandan la película. Hay más. Hubo un hombre que se conoció como Ignacio de Antioquía, que vivió entre el 50 y el 117 aproximadamente. Para comienzos del siglo II comenzó a enseñar que cualquiera que celebrara la Pascua o la fiesta de Pesaj con los judíos se haría partícipe con aquellos que habían matado al Señor. ¿Sí? Entonces, incluso más adelante, y lo van a ver, que se cambió la fecha ya de Pesaj, siendo que la Torá dice cuándo se celebra Pascua, ¿sí? Fue cambiada la fecha, y por eso usted ve que en muchos lugares, en muchas iglesias, no tiene nada que ver con la Pascua que celebraba el pueblo judío, sino con otro invento que tiene otras cosas detrás. Hubo un teólogo cristiano muy conocido en el siglo IV que se llamó Juan Crisóstomo. Él vivió entre el 347 y el 407, fue llamado el Boca de Oro. Era un hombre, tenía una oratoria formidable, tenía una palabra que embobaba a las masas. Predicaba unas homilías que dejaba loco a todo el mundo porque tenía labia. Todos los que lo escuchaban, mejor dicho, eso lo iban multiplicando y lo iban enseñando. Este hombre, en uno de sus sermones, dijo esto: la sinagoga es peor que un prostíbulo. Estamos hablando de un líder cristiano, predicador cristiano, fuerte, reconocido en ese mundo. Dice, la sinagoga es peor que un prostíbulo, el templo de los demonios, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo, una casa peor que una taberna, habitación de iniquidad, refugio del diablo, un engendro de perdición. En cuanto a mí, odio a la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Si eso no es antisemitismo, ¿qué es antisemitismo? Si desde un líder religioso, desde su púlpito, comienza a enseñar este tipo de cosas, ¿usted qué cree que va a pensar la gente que lo está escuchando? Van a seguir promoviendo ese pensamiento. Y este tipo de cosas degeneró en muerte de miles de judíos. ¿Sí? Hubo otro hombre que se conoció como Jerónimo de Estridón. Le dicen en la Iglesia Católica San Jerónimo. En el siglo V enseñó que los judíos eran incapaces de entender las Escrituras. Se parece mucho al pensamiento que tienen algunos mesiánicos o gente que está en las raíces hebreas hoy en día. Ellos no entienden la Escritura. Y que debían ser duramente perseguidos hasta forzarlos a confesar la fe verdadera, o sea, el cristianismo. ¿Okay? Si no se vuelven cristianos, no tienen la fe verdadera. ¿Sí? Y ya noten un poquito que ahí hay algo de fuerza. Hay que forzarlos a confesar la fe. Comienzo del siglo V. Estas ideas de estas personas inspiraban a miles de personas, incluyendo a los emperadores romanos. Agustín de Hipona, conocido como San Agustín,
en el siglo V, considerado el más grande teólogo de la iglesia. Este es uno de los grandes proponentes del dogma de la Trinidad. Enseñó que los judíos merecían la muerte, pero que en vez de matarlos deberían dejársele vivir encerrados en nuestras ciudades, decía él, su escrito, encerrados, es decir, que no salgan de aquí para tenerlos dominados, para que fueran testigos presenciales de su juicio, de la derrota del judaísmo y de la victoria del cristianismo. San Agustín. Constantino, Valerio Aurelio Constantino, emperador romano. Este señor prácticamente fue la base de lo que se llamó la Iglesia Cristiana Universal, de la cual depende hoy en día casi que la teología de la gran mayoría de la cristiandad sin saberlo. Muchos pastores no lo saben, pero su teología tiene su base en Constantino y en el Concilio de Nicea. Y este señor escribió una carta a los cristianos que él quería unificar dentro del Imperio Romano. En esa carta dice: Constantino Augusto a las iglesias, habiendo experimentado la grandeza divina en el resurgimiento del Estado, dice en su carta a los líderes de la Iglesia Cristiana Universal, en lo que a las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la multitud que compone la Iglesia Católica o la Iglesia Universal Cristiana sea conservada en una misma fe por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por el consentimiento común que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Hasta esa época existían unos cristianos que se llamaban los cuartodecimanos. ¿Qué es cuartodecimano? Que celebraban la Pascua el 14 del mes de Nisan. El 14 del mes de Nisan. Usted puede estudiar Wikipedia, cuartodecimanos. Eran creyentes que todavía, aunque eran cristianos, celebraban la Pascua tal y como la Biblia lo decía y como lo enseñaba el pueblo judío, el 14 del mes de Nisan. Sigue diciendo la carta: esto es para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival en el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser celebrado por todos de la misma manera. Nos ha parecido a todos que sería indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de ese pueblo, nosotros perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito de un orden más legítimo, y así no tengamos nada en común con esa chusma de judíos. Si alguna vez se había preguntado por qué la Pascua hebrea no coincide con la Pascua católica y cristiana evangélica, ahí tiene la respuesta. A veces uno está bajo un sistema de pensamiento y no sabe eso, ¿ya? Todo eso fue formando la idea antisemita en el mundo, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan hoy aquí y en otros lugares. Sigue diciendo la carta, es larga. Como es necesario, entonces debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida en las iglesias occidentales, también como las norteñas, islas sureñas y algunas orientales, han sido decidido que esto sea así, y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación, o sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la de la ciudad de Roma, y así no tener ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. Y de pronto, del que menos yo esperaba cuando comencé a estudiar esto, es el señor Martín Lutero, que era mi gran héroe. Yo siempre decía, después de Yeshua, Pablo, después de Pablo, Martín Lutero, por ese espíritu de reforma, porque algo logró con la reforma protestante. Y uno tiene que reconocer que tuvo virtudes y que gracias a Dios pudo más o menos salir de la Iglesia Católica, aunque perpetuó algunas enseñanzas que siguieron. Miren lo que dice este hombre en un libro que escribió, un tratado que escribió en 1543, que se llamó Sobre los judíos y sus mentiras. El que quiera ese libro, yo lo tengo. Dice, miren lo que propone él a los líderes alemanes. En Alemania, presta atención a quién se parece eso. En el siglo XVI. Dice, primero, sus sinagogas o iglesias deben quemarse, hablando de los judíos. En segundo lugar, sus casas deben asimismo ser derribadas y destruidas. En tercer lugar, deben ser privados de sus libros de oraciones y talmudes en los que enseñan tanta idolatría, mentiras, maldiciones y blasfemias.
En cuarto lugar, sus rabinos deben tener prohibido, bajo pena de muerte, enseñar jamás. La furia de Dios contra ellos es tan grande que están cada vez peor. Para resumirlo, estimados príncipes y nobles que tienen judíos entre sus posesiones, si mi consejo no les es suficiente, buscad otro mejor para que ustedes y todos nosotros seamos libres de esta insoportable carga diabólica. Eso lo dice acerca de nuestros hermanos judíos, los que Dios dijo que nunca Él quebrantaría su pacto con ellos. Y que la esperanza es que el Mesías retorne para que se junte la casa de Israel y la casa de Judá en un solo pueblo y el Mesías sea su pastor. Ese pueblo que Dios bendijo, siempre ha habido gente que ha tratado de destruirlo a través de los siglos. Hoy yo quiero traer esto a colación, porque yo quiero que usted, que hace parte de esta comunidad y que ya ha tenido tiempo de estar aquí, y los que son nuevos en esto, aprendan a detectar el espíritu antisemita que no es otra cosa que el mismo espíritu de Amalek que trató de destruir a nuestros hermanos y por lo cual se celebra la fiesta de Purim que queremos celebrar. Cuando celebramos esta fiesta, estamos diciendo: arriba el pueblo de Dios. Nos unimos a esa causa del cielo. Bendecimos a nuestro pueblo, nos unimos a ellos. No somos judíos, no porque ser judíos es malo, porque es un asunto de llamado. ¿Ok? Pero no tenemos por qué rechazarlos. Tenemos que amarlos y tenemos que aprender de nuestro hermano mayor, que Dios, a pesar de que algunos fueron infieles, Dios siguió siendo fiel con su pueblo. Amén. Cuando celebramos Purim, estamos celebrando esa victoria que Dios le dio a ellos y la derrota de este sistema amalecita y jamanita que se está moviendo en el mundo hoy y que lastimosamente ha permeado incluso al cristianismo católico, protestante, evangélico en las naciones. ¿Ya? Usted y yo tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza. Diga conmigo: yo no soy de Amalek. Yo no tengo nada que ver con Hamán. ¿Ya? Por eso entonces la Torá enseña que tenemos que borrar el nombre de Hamán de la tierra. El sistema, no vamos a acabar ahora con el Papa, no vamos a hacerle un atentado ahora a estas personas ni nada de eso, no. Sistema, tenemos que enseñar estas verdades al mundo. Tenemos que enseñarle la validez de la Torá que está ahí. Tenemos que enseñarle al pueblo de Israel, al pueblo del mundo, a las naciones, que seguimos al Dios de Yeshua, que es el Dios de los judíos. Amén. ¿Sabe qué le dijo Yeshua a una samaritana? La salvación viene de los judíos. A la samaritana le dijo: ustedes adoran lo que no saben, no conocen. Nosotros los judíos sabemos a quién adoramos. Yeshua sabía a quién adoraba. Yeshua sabía quién era su Dios. ¿Ya? A ese Dios estamos conociendo nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, ese punto, y yo de manera muy rápida le voy a decir que eso es lo que le llamaban antisemitismo, judeofobia religiosa, eso que le estoy diciendo. El antisemitismo, judeofobia racial, es una cosa que se define de esta manera, se la voy a leer, que es la forma más letal. Al finales del siglo XIX, cuando los prejuicios religiosos comienzan a quedarse desacreditados gracias a que viene una corriente liberal y las ideas de la Ilustración surgen en Alemania, y después en Francia una nueva fase de antisemitismo, esta vez vinculado a la noción de raza y a la construcción de las naciones, sin connotaciones religiosas, sino nacionalistas y racistas, y circunscrito principalmente a Europa. Nace lo que se conoce como la judeofobia racial o antisemitismo, que tuvo su máxima expresión en el nazismo. ¿Se acuerdan de Hitler? Lo de Hitler no era un asunto religioso. Él no venía que ustedes son cristianos, mataron a Cristo, a los judíos, ustedes no. Ya es un asunto de raza, de superioridad de raza. Ese es un antisemitismo o judeofobia diferente. Y existe la otra, que es la que más se está moviendo ahora, porque a pesar de que existe todavía, de alguna manera, grupos neonazis y cosas así, ahora existe un antisemitismo o judeofobia ideológico, que es conocido como nuevo antisemitismo. Después, ya que se conoció el Holocausto, después del Concilio Vaticano II, ese antisemitismo tradicional anterior del que les estoy hablando, que se basaba en la raza y que se basaba también en la religión,
prácticamente había ido desapareciendo. Según algunos autores, surge entonces un nuevo antisemitismo, que esta vez estaría asociado a la izquierda post-setentaochista. Setentaochista le llamaron a un movimiento, digamos, revolucionario que hubo en el 78, y al mundo islámico, y se centró en la legitimidad del Estado de Israel. ¿Qué es esto? Hay grupos, y ahí caben religiosos y no religiosos, académicos, etcétera, etcétera, que a su juicio ellos consideran que el sionismo es demoníaco. El sionismo es el movimiento que se levantó de judíos, incluso algunos ateos, que levantaron de nuevo la nación de Israel cuando sucedió lo de 1948. ¿Sí se acuerdan, no? Ese movimiento sionista levantó de nuevo el pueblo de Israel. Hay unos que dicen, como no eran creyentes, ellos no son el pueblo de Dios. Y esa gente es mala. Y los han demonizado, los han satanizado. Y hay muchísima gente, incluso cristianos y judíos mesiánicos, que detestan y que no creen en el Estado judío hoy. Porque ellos dicen, ese no es el pueblo de Israel. ¿Ya? Y hay incluso, lastimosamente, hay judíos ultraortodoxos que tienen esta actitud. Entonces ellos, a juicio de los autores que hablan acerca de esto lo llaman colonialismo, imperialismo, supremacismo, racismo, y básicamente meten a todo el pueblo de Israel en la misma olla y no hacen diferencia, simplemente dicen, ese pueblo son malos, ellos son malignos. Y usted va a ver videos que hay por ahí de la dinastía Rothschild, que eran unos ricos que manejaban dinero y que están detrás de algunas de estas cosas. Hace un tiempo un discípulo me estaba tratando de cuestionar el tema de mi amor por Israel y por el Estado judío y mis oraciones y mis cosas por el Estado judío, porque vio un documental con respecto a esto. Y la enseñanza que les dan a estas personas es que estos son el diablo, son Satanás, que esto no es ningún pueblo de Israel. Esos judíos que están allá, esos rabinos, ¿ustedes saben? El diablo completo. Yo le decía, te voy a decir una cosita. Tú sabes, cuando los persas tuvieron cautivos a esta gente, cuando los babilonios tuvieron cautivos, ¿quién fue el rey que Dios usó para sacarlos de ese lugar y devolverles la tierra? ¿Ustedes saben quién fue? Ciro era un judío. Era judío, observante de la Torá, dedicado a los 613 mandamientos. Era un pagano, amigos. El Eterno le habla en Isaías 45, le dice, mi siervo, mi ungido, Ciro, aunque tú no me has conocido. Para que se sepa en el occidente y en el oriente que yo soy el papá. ¿Ya? Ni había nacido. Dios usó a un rey impío para darle libertad a su pueblo y devolverle su tierra. ¿Por qué Dios no podría utilizar al que le dé la gana? Dios es soberano, ¿ok? Y que hayan sido unos judíos que no tenían el temor de Dios en su corazón, los que comenzaron la nación de Israel ahora, no significa que no haya un plan eterno de Dios detrás de eso. Amén. Se van a ver documentales y les voy a anunciar de uno rapidito para que no se les olvide. Hay un pastor bautista que está cogiendo fuerza en el mundo cristiano hoy, que es antisionista, se llama Steven Anderson. Tiene un documental que se llama Marchando a Sion, en donde toma algunas verdades de estas que les estoy diciendo, de algunos ricos, estos judíos que tal, y comienza y junta eso con una cantidad de mentiras. Y coge la Biblia y la tuerce y coge pasajes antisemitas, coge versículos mal traducidos y cosas de esas que ya nosotros conocemos para tratar de demostrar que estos judíos son nada. Que tenemos que arrepentirnos si en alguna razón apoyamos al Estado judío. Si sembramos en Israel, si todas esas cosas, tenemos que pedir perdón por eso. Básicamente lo sataniza. ¿Okay? Tengan cuidado con ese tipo de documentales. ¿Okay? Usan verdades. Siempre el diablo o quien sea va a utilizar verdades mezcladas con mentiras para atravesar la mente de las personas. Esto no es otra cosa que antisemitismo, aunque él quiera taparlo. Es más, ¿saben qué dice este pastor Steven Anderson? Que el holocausto nazi es una mentira. Que no existió el holocausto. Niega el holocausto.
Tanta prueba que hay, tantas personas que incluso hoy viven todavía y que han dado testimonio y que tienen las señas en sus cuerpos de todo lo que pasó. Todavía se puede ir a lugares allá donde prácticamente se siente la muerte ahí en vida. ¿Ya? Y que hay un pastor evangélico promoviendo y un documental que debe haberse gastado un dineral para hacerlo. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirles hoy, para terminar, cuando nosotros celebramos Purim, entre otras cosas, estamos de alguna forma también levantándole la mano a ese pueblo que Dios escogió y que Dios bendijo, al cual bendecimos también. Amén. Que no todos los judíos que están en el Estado de Israel sean buenos. También sé que hay muchos creyentes cristianos que no son malos. Y conozco unos cristianos malísimos, que son el diablo en cuero con las manos en el bolsillo. Conozco unos excelentes. Personas, seres humanos, que le hace falta solamente es la luz para llegar a entender algunos temas. Pero conozco gente que es digna, que es temerosa de Dios, que ama al Eterno. Entonces, en la viña del Señor de todo hay. Pero nosotros no podemos prestarnos para seguir multiplicando las ideas antisemitas de donde quiera que vengan. ¿Ok? Todo lo contrario, estamos para orar por Israel, estamos para bendecir al pueblo de Israel y estamos para colaborar en la tarea de erradicar todo espíritu de Amalek de la tierra. Amén. Entonces, hoy esta enseñanza quería dársela porque estamos a las puertas de Purim. Y quiero sembrar en su corazón que cuando usted está haciendo esta fiesta, está apoyando la causa de ese pueblo, que es bendito. Y que el mismo Bilán o Balaam, que fue mandado por un tipo a maldecir a ese pueblo, por Balac, él le dijo, el pueblo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. No hay agüero contra el pueblo de Israel. Nosotros bendecimos el nombre del Eterno, porque dentro de ese pueblo nosotros somos bendecidos también. Amén. Entonces, detrás de todo esto hay una gran bendición de nosotros levantarnos también en fe y luchar contra nuestro Yetzer Hará, contra eso que quiere enfriarnos espiritualmente. Cuando llegamos a Purim estamos diciendo, Señor, yo también quiero ese fuego, yo quiero esa alegría, yo quiero ese gozo para mi vida. Yo sé que estoy pasando por un momento de debilidad, de tristeza profunda, de dolor, pero tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. El pueblo judío pasó por unos días donde ayunaron, lloraban, niños, jóvenes y adultos, viejos, todo el mundo, porque sintieron el miedo más terrible. La muerte la tuvieron aquí, detrás de la oreja. Pero ahí en medio de eso, a pesar de que Dios no aparece ni siquiera el nombre de Dios en la carta, Dios estaba escondido detrás haciendo su obra, su extraña obra, que es la que está haciendo en su vida y en mi vida. Pero tenemos que someternos a su voluntad. Amén. Yo con esto no estoy diciendo que vivir la vida espiritual es fácil. Esto tiene sus desafíos grandes. Vivir una vida en el Espíritu a pesar de las circunstancias, vivir una vida en el Espíritu a pesar de que no tengo dinero, a pesar de que mi hogar se me puede estar derrumbando, a pesar de las penas y de las vicisitudes económicas, espirituales, emocionales, que a veces nos sentimos destruidos. La verdadera fe surge de allí, del dolor y de la tristeza. Y cuando tienes verdadera fe, todo eso puede cambiarse en alegría y en gozo. Si te quedas allí aburrido, demacrado, amargado, triste, nunca vas a poder superar tu Yetzer Hará. Y Él siempre va a mandar sobre ti. Y Él es el que te va a decir, tú dependes de mí. Tu gozo depende de lo que a mí me dé la gana. Y usted tiene que decir a Yetzer Hará, mi gozo no depende de ti, depende del Todopoderoso. Y Él ha dicho que para mí, mi tristeza se convierte en gozo por Él. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a clamar al cielo, que el Eterno, bendito sea su nombre, nos ayude. Que el Eterno, que es fiel y misericordioso, nos levante y nos fortalezca. Levante allí sus manos si puede. Cuando Moshe Rabenu vio que Amalek vino a atacar a Israel, dice la Escritura que él subió a la montaña. Él subió a la montaña allí en lo alto, que los hombres espirituales, cuando ven que hay guerra, suben a la montaña. Suben, no bajan, suben. Y se llevó a Yehoshua consigo, a Josué y a Hur, otro compañero. Y allí levantaba las manos al cielo, las tenía firmes, dice la Torá, firmes. Levántelas al cielo, como Moshe Rabenu. Y dice la Escritura que cuando Moshe levantaba sus manos, el Eterno ayudaba a Israel para que venciera a Amalek,
que estaba abajo luchando. Y cuando Moshe bajaba las manos, Amalek vencía y mataba a aquellos que eran parte del pueblo de Israel. Moshe se cansaba y hubo un momento en que estos muchachos que estaban a su lado le dieron una roca para que se sentara y le levantaron las manos en alto. Y dice la Torá que allí Moshe permaneció firme con sus manos en alto, mantuvieron firmes sus manos. Firme, allí es la palabra emuná. La primera vez que aparece la palabra emuná en Éxodo 17:12 aparece en toda la Torá, cuando Moshe tenía las manos arriba. Aunque cansado, las tenía arriba. Y cuando las tenía arriba, con emuná, con firmeza, con fe, el Eterno vencía. Y dice que las tuvo allí hasta que el sol se puso. Y luego dice la Torá, y Yehoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Sabes una cosa? La emuná, la fe verdadera, se levanta cuando usas el filo de la espada, que es la palabra de Dios. Cuando te mantienes firme en la palabra. Por eso oro al Eterno para que a ti y a mí nos dé la fortaleza celestial. Para que el Eterno nuestro Dios, bendito sea su nombre, nos ayude. Y que podamos no solamente celebrar Purim, sino vivir una vida de victoria a pesar de las pruebas y las dificultades. Bendecimos tu nombre, eterno Dios, porque tú nos ayudas para vencer a Amalek. Ayúdanos, Señor, para que el Yetzer Hará no nos destruya, no nos conduzca por el camino de la desobediencia. Saca de nuestras vidas, Señor, la mentira. Saca de nuestras vidas, Señor, la murmuración, la ira, la rabia, la tristeza, el enojo y toda obra de la carne que nos domina. Ayúdanos a vivir, Señor, para ti, una vida de gozo y una vida en el Espíritu, a pesar de las pruebas. Dice la Escritura que tú tendrías una lucha contra Amalek de generación en generación. Eso significa que vamos a luchar en cada generación contra Amalek, cada día de nuestras vidas. Pero nos mantenemos firmes en ti. Vamos, en un acto de fe. Siga con esas manos arriba. Es un acto de fe. Dentro de lo natural se mueve lo sobrenatural cuando ponemos fe en nuestro corazón. Nos cuesta alzar las manos, ¿verdad? Los hombres como Moshe, como Yehoshua, aprenden a levantar las manos ante aquel de quien dependen. No importa que la lucha es fuerte. Abajo la lucha es fuerte. Es dura la pelea. Nuestros instintos carnales batallan contra nosotros día a día. Pero cuando nos sostenemos mirando al Altísimo, cuando dejamos que nuestra fe se fortalezca y la duda se vaya, podemos vencer a Amalek. Reciba esa fortaleza hoy del cielo. Que el Eterno nuestro Dios con su Espíritu le sustente, le fortalezca y nos ayude. Y que nos dé el vigor, la alegría, el gozo, la esperanza, la fuerza y el fuego que necesitamos para poder seguir avanzando en sus caminos. Oro, Señor, para que nos des la posibilidad de seguir erradicando el espíritu de Amalek de la tierra, el antisemitismo en todas sus formas. Ayúdanos a apoyar a tu pueblo en el que hemos sido injertados, y bendícenos y ayúdanos. Y pronto manda a Yehoshua, al verdadero Josué, ya no aquel que es la sombra profética, sino el de verdad, Señor, al que vendrá a erradicar completamente a Amalek de la tierra y a acabar con el Yetzer Hará, con la inclinación al mal, con esta pecaminosidad con la que luchamos todos los días. Esperamos a Yehoshua. Yehoshua, que es el discípulo de Moshe, el que escuchó la enseñanza de Moshe y el que recibió la autoridad de Moshe para seguir llevando al pueblo hacia la redención. Esperamos a este Yehoshua, el Mashiach, en el cual nos mantenemos firmes con emuná, mirando hacia nuestro Padre que está en los cielos para recibir su bendición. Gracias, Señor. Bendice a este pueblo, a todos nuestros hermanos que en las naciones escuchan tu palabra. Los bendecimos, Señor. Y te pedimos que tu gracia y tu amor les acompañe siempre. Bendito seas tú por siempre, por los siglos de los siglos. Gracias. Bendice a todos aquellos que dan para tu obra, que son de los que sostienen esta obra, que son de los que ponen la roca abajo para darle fundamento y sustento a esto que tú estás haciendo a través de este tiempo, Señor.
con su ayuda física, emocional, espiritual, con sus ruegos, con sus oraciones, con sus recursos. Y desde ya te pido que aquellos que tienen un corazón generoso y que dan sedacá para los pobres, para los que necesitan, tú les multipliques con abundancia y vean la respuesta tuya. Así como aquel Cornelio, Señor, que daba sedacá en Israel y tú te revelaste su vida para que pudiera encontrar la salvación en Yeshua. De la misma manera, estos hombres y estas mujeres que están aquí, y todos nosotros podamos ser visitados por ti, ver tu gloria en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Toda la gloria y la honra sea para ti, para el Papá del cielo. Un aplauso fuerte. Aleluya. Él es bueno. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias, Señor.